He aprendido a no esperar mucho. Pero este año, aún así me hice un pequeño pastel de chocolate, mi favorito. Una capa. Ganache rico en el centro. Solo una vela. Sin invitados. Sin mensajes. Ni siquiera una tarjeta. Solo yo. Estaba en la encimera, brillando silenciosamente bajo la tenue luz de la cocina. No esperaba que él lo recordara, no realmente. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, al menos fingiría. Cuando Marcos entró, lo miró y siguió caminando. Infantil, murmuró, como si la palabra fuera un diagnóstico. Ni siquiera se quitó los zapatos. Solo dejó caer su maletín, se desplomó en el sofá y tomó el control remoto. «¿Qué hay de cena?», gritó, como si fuera cualquier otra noche. Me quedé allí, mirando el pastel. La vela parpadeaba, como si tampoco estuviera segura de si debía seguir encendida. No respondí. En cambio, miré el glaseado. Lo había decorado lentamente, con cuidado, como solía hacerlo cuando aún tenía mi pastelería. Antes de que la abandonara. Por él. Por nosotros. A él nunca le gustó el pastel de chocolate. Decía que era demasiado denso. Demasiado rico. Demasiado. Supongo que igual que yo. Me acerqué y protegí la vela con ambas manos. No pedí un deseo. Solo soplé. No con tristeza. Con algo más. Algo que no había sentido en años. Resolución. Caminé hacia el pasillo y abrí el armario. La maleta ya estaba empacada. Blusas dobladas. Documentos archivados. Pasaporte guardado entre 2 libros de bolsillo. Había estado preparándome durante meses. Silenciosamente. Una decisión a la vez. Volví a la cocina. El pastel seguía allí. Intacto. Un pequeño monumento a todo lo que había mantenido vivo cuando a nadie más le importaba. Él no merecía un pedazo. Y ciertamente no merecía la cena. Apagué la estufa. Ese fue el único sonido en la casa, solo ese clic silencioso. No cerré la puerta de golpe. No lloré. Solo me quedé allí un momento más, respirando el aroma del chocolate y el silencio. Esa noche, no serví la cena. Esa noche, me alimenté de libertad. Hubo un tiempo en que solía soñar en voz alta. Cuando mis manos olían a canela y mantequilla, y mi pequeña pastelería era el único lugar donde mi nombre significaba algo. Solía ver el amanecer a través de grandes ventanales mientras doblaba papel pergamino alrededor de croissants calientes. Mis clientes habituales sonreían y decían que tenía el toque. Les creía. Entonces Marcos recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad real, había dicho, parado en la puerta con su habitual seguridad. Yo estaba detrás del mostrador de la pastelería, sosteniendo una bandeja tibia de tartaletas de almendra. No preguntó qué me costaría. Solo asumió que lo seguiría. Y lo hice. Les dije a mis clientes que cerraba. Sin fiesta de despedida. Sin gran anuncio. Solo una nota pegada en la puerta, gracias por cada mañana. Lloré la última noche que la cerré. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de mí sabía que no regresaría. Barcelona era elegante. Fría. Gris. Pero lo intenté. Organicé cenas para sus clientes, encendí velas con manos temblorosas, aprendí que ejecutivo prefería que vino. Preparé pechuga de pato con glaseado de romero y sonreí mientras brindaban por él. Marcos decía, mi esposa es una maga en la cocina y yo me sentía como un fantasma con delantal. La casa que compramos era preciosa, en el papel. Elegí cada azulejo, cada tela, cada color de pintura que la hacía sentir cálida. Pero cuando las facturas de la hipoteca llegaron solo a su nombre, supe cuál era mi lugar. Me lo recordó una vez, cuando olvidé firmar un formulario. No te preocupes, de todos modos está todo a mi nombre. Elena, su hermana, venía con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «¡Qué suerte tienes!», ronroneaba, bebiendo el vino que yo servía. No todas las mujeres tienen un hombre como Marcos. Tan exitoso. Tan estable. Lo que quería decir era, quédate pequeña y quédate callada. Y lo hice. Al menos por un tiempo. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, horneaba. Recetas que nunca servía. Pasteles que no cortaba. Se sentía como respirar de nuevo.
Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Abrí una pequeña cuenta de ahorros a mi nombre de soltera. Ahorré lo suficiente de pequeños trabajos de catering para sembrar las semillas de algo propio. Nadie lo notó. Especialmente no Marcos. Entonces un día, lo encontré, un pequeño local en el centro, polvoriento y olvidado, con una luz solar que se sentía como hogar. Anoté un nombre en mi agenda, Retreat. Un lugar para mujeres como yo que quisieran empezar de nuevo. Y cuando Marcos olvidó mi cumpleaños por tercer año consecutivo, dándome facturas en lugar de flores. No me inmuté. No lloré. Porque para entonces, no solo estaba herida. Estaba construyendo mi salida. Esa noche, no cociné. Marcos no lo notó al principio. Siguió desplomado en el sofá, con una mano dentro de su camisa, la otra agarrando el control remoto como si pudiera convertir su vida en algo más interesante. Las noticias sonaban. Luego comerciales. Luego silencio. Volvió a gritar. ¿Simona? No respondí. Me quedé en la puerta de la cocina, todavía usando el vestido que había planchado esa mañana. No era elegante, pero lo había elegido con cuidado, por si acaso. Por si acaso él recordaba. Por si acaso este año era diferente. Ni siquiera me miró. Retrocedí hacia el pasillo y abrí el armario. La maleta salió silenciosamente, como si hubiera estado esperando también. Dentro, blusas dobladas, una lata de tarjetas de recetas, un sobresellado con el contrato de mi nuevo apartamento. Había empacado en capas, recuerdos, luego planes. Mis manos no temblaron. Cerré la cremallera lentamente, deliberadamente. Un último acto de precisión en una casa donde nada de lo que hacía realmente importaba. Antes de irme, volví a la cocina. El pastel seguía allí, con la vela apagada. El glaseado empezaba a endurecerse en los bordes. Había pasado horas haciéndolo. Ni siquiera pidió un pedazo. Me giré y caminé hacia la puerta principal. Pero antes de salir, hice una última cosa. Giré la cámara de seguridad de la casa para que enfocara la entrada. Solo un poco. Lo suficiente para capturarme en el encuadre. Lo suficiente para capturarlo a él, sentado al fondo, ajeno. La puerta se abrió con un clic. El aire nocturno golpeó mi rostro como libertad. Bajé los escalones, con la maleta rodando detrás de mí como un suspiro suave. No corrí. No miré atrás. No cerré la puerta de golpe, porque esto no era venganza. Esto era liberación. Horas después, estaba sentada en una pequeña habitación alquilada al otro lado de la ciudad. Una lámpara. Una cama individual. Silencio. Me conecté a la aplicación de la cámara de la casa, nunca se molestó en cambiar la contraseña, y descargué el clip. Yo saliendo. Él, con una cerveza en la mano, viendo reposiciones como si su vida no se estuviera desmoronando detrás de él. Lo subí a un foro de apoyo para mujeres. Sin rostro. Sin nombre. Solo un título. ¿30 años para esto? Feliz cumpleaños a mí. Cerré la laptop y me fui a dormir. Por la mañana, el vídeo tenía más de 100,000 vistas. Por la tarde, 1.000.000. Las mujeres lo compartían en TikTok, susurrando, ojalá pudiera. Otras respondían, todavía puedes. Nunca dije una palabra públicamente. Nunca di una entrevista. Pero no necesitaba hacerlo. El mundo vio suficiente en 30 segundos silenciosos. ¿Y Marcos? Despertó al día siguiente en un sofá frío, una casa fría, y el foco ardiente de extraños que finalmente vieron lo que yo había vivido en privado. Esa noche, no tuvo cena. Y yo finalmente me alimenté de algo real. El sabor de irme. Mientras Internet ardía con simpatía y furia, yo me quedé callada. Sin entrevistas. Sin declaraciones. Solo un correo temporal que usé para responder 3 mensajes, de mujeres que no querían ser famosas, solo libres. Marcos no llamó. Pero Elena sí. Simona comenzó, con su voz melosa como siempre. Esto no es propio de ti. Claramente no estás bien. Casi me reí. 30 años de ser descartada y ahora, de repente, estaba mal. La dejé hablar, escuché su preocupación fingida y colgué después de exactamente 1 minuto. Le di 60 segundos, más de lo que ella me dio alguna vez.
Pasé esa tarde en la oficina de mi abogado. Su nombre era Daniel, y me cayó bien de inmediato. No me hablaba como si fuera frágil. Hablaba como si fuera capaz. No estoy tratando de arruinarlo, dije. No lo estás haciendo, respondió. Solo estás haciendo cumplir lo que él acordó. Y entonces me mostró la cláusula. Enterrada profundamente en el acuerdo prenupcial que Marcos había insistido en que firmara hace tantos años, probablemente para protegerse, pensé, había una disposición que no había notado. El abandono emocional, si se probaba con el tiempo, podía activar un divorcio rápido con un acuerdo completo para el cónyuge. ¿Olvidó que puso eso ahí?, pregunté, atónita. Daniel se encogió de hombros. Hombres como Marcos asumen que nunca leerás la letra pequeña. Pero tú lo hiciste. Reunimos todo, mis diarios, viejos mensajes que me enviaba desde vacaciones a las que no me invitaban, fotos de aniversarios que olvidó, recibos de cenas solitarias, registros de terapia detallando años de invalidación emocional. Incluso tenía una captura de pantalla del último regalo de cumpleaños que me dio, un código promocional reenviado para un servicio de limpieza. Pero lo más poderoso, mi calma. Sin estallidos. Sin discursos de venganza. Solo hechos. Solo una mujer reclamando su dignidad. Eso hizo que Elena entrara en pánico. Una semana después, presentó una preocupación ante el tribunal, alegando que yo estaba mentalmente inestable. Dijo que había sido paranoica, que me había aislado y sugirió una evaluación psicológica antes de que se liberaran los activos. Ahí fue cuando saqué el segundo archivo. Certificado médico de mi doctor. Declaraciones de 2 antiguos vecinos que me habían visto cuidar de sus hijos. Incluso mi antiguo instructor de repostería escribió una carta, dijo que era aguda, paciente, metódica. No soy la inestable, le dije a Daniel. Soy la que finalmente dejó de esconderse. Elena no esperaba eso. Ni Marcos. Y ninguno de los dos esperaba lo que entregué a continuación, una escritura. De la casa. Mi casa. Marcos siempre había insistido en que la hipoteca estaba a su nombre, pero lo que nunca se dio cuenta fue que mi difunta tía me había dejado una suma considerable antes de fallecer. Usé eso para pagar silenciosamente nuestra casa hace años. Había registrado la escritura a mi nombre de soltera. Nunca se lo dije a Marcos. Solo esperé el momento adecuado. Y aquí estábamos. Intentó pelear, por supuesto. Alegó traición. Dijo que lo había engañado. Pero el tribunal no lo vio así. El juez se recostó, miró los archivos y dijo, parece que el señor Virelli simplemente nunca preguntó. Salí de ese tribunal sin alzar la voz. Sin lágrimas. Solo una sonrisa suave y una carpeta en mis manos. La misma mujer que una vez decoraba pasteles con rosas ahora escribía su nombre en documentos legales. Y por primera vez en décadas, me di cuenta. No me conocían en absoluto. El control siempre fue la ilusión favorita de Marcos. Nunca necesitaba alzar la voz o tirar un plato. Controlaba con encogimientos de hombros, silencios y suspiros que me hacían sentir pequeña por siquiera necesitar hablar. No necesitaba decir, estás exagerando. Solo necesitaba parecer decepcionado. Ese tipo de control es silencioso. Peligroso. Se infiltra hasta que olvidas dónde terminas tú y dónde comienza él. Pero ahora, el silencio era suyo para soportar. Empezó con las llamadas, o mejor dicho, con la falta de ellas. Su oficina, que una vez zumbaba con mensajes de felicitación y copas después de victorias trimestrales, se volvió fría. La junta estaba preocupada, escuché. Preocupada por el vídeo viral. Preocupada por su juicio en casa. Preocupada por los susurros de los empleados jóvenes que vieron el vídeo y reconocieron demasiado de sus propios padres en su postura y su silencio. Luego vino la prensa. Silenciosa al principio. Un artículo de opinión aquí, un episodio de podcast allá. No nombraban nombres. Pero no tenían que hacerlo. Todos lo sabían. Una mujer sale con dignidad mientras su esposo bebe cerveza. Una metáfora perfecta para los matrimonios que tenemos demasiado miedo de dejar. Su amigo del gimnasio dejó de responder a los mensajes. Su barbero, que solía hacerle un hueco los fines de semana, ahora decía que estaba completamente reservado durante meses. Su pequeño mundo,
El que había construido sobre dominación e indiferencia, se estaba resquebrajando. Y luego Elena. La dulce Elena, con sus blusas de encaje y sonrisas afiladas como cuchillos. Fue más lejos de lo que esperaba. Mientras yo me enfocaba en los documentos legales y las deposiciones, ella había estado trabajando entre bastidores. Contactando a viejos médicos de familia, revisando registros, incluso contactando a mi compañera de cuarto de la universidad para encontrar evidencia de que siempre había sido emocionalmente frágil. Presentó un informe alegando que estaba mentalmente inestable y que había estado en una espiral durante años. Solicitó que me evaluaran antes de que pudiera acceder a los activos matrimoniales. Pero Elena me subestimó. Porque 3 semanas antes, cuando me llamó en pánico, antes de que los medios se abalanzaran, antes de que los abogados se volvieran agresivos, yo había presionado grabar. Todavía recuerdo su voz. Solo déjanos manejar esto, Simona. Si decimos que necesitas descansar, el juez estará de acuerdo. Marcos puede encargarse de las cosas hasta que estés mejor. Silenciosamente. Sin drama. Sin drama. Le envié esa grabación a Daniel. No dijo mucho, solo levantó una ceja y asintió lentamente, como si ya supiera quién era ella. A la mañana siguiente, el archivo de audio llegó al escritorio del juez. Para el mediodía, Elena estaba siendo interrogada bajo juramento. Tropezó. Sudó. Se contradijo 3 veces en menos de 15 minutos. El tribunal desestimó su reclamo. Permanentemente. Señora Virelli, dijo el juez mientras golpeaba el mazo, ha demostrado claridad, cautela y contención. No veo ninguna razón para dudar de su competencia. De hecho, veo a una mujer que sabe exactamente lo que está haciendo. Elena salió de ese tribunal con los ojos pegados al suelo. Nunca levantó la mirada. Marcos estaba sentado en la última fila, con los hombros caídos, mirando su regazo como si tal vez, si se quedaba lo suficientemente callado, desaparecería. Pero el silencio no podía salvarlo ahora. Perdió la casa ese día. El tribunal la transfirió completamente a mi nombre, oficial e irrevocablemente. La misma casa que solía referirse como mía. Salí con las llaves en la mano. Intentó hablarme en el pasillo. Simona, esto está yendo demasiado lejos. Tú no eres así. Me giré, lo miré a los ojos por primera vez en semanas y dije. No, Marcos. Nunca supiste cómo soy. Solo sabías lo que te permití creer. Y luego me fui. No por ira. Por claridad. El hombre que una vez controló todo, ahora no tenía nada que sostener. Me tomó 6 meses darle vida. No mucho, considerando que había vivido en mi cabeza durante años. El café estaba en la esquina de la calle 9 y Alameda, justo después de la floristería y frente a la antigua estación de tren. El espacio era pequeño, apenas suficiente para 12 mesas, pero tenía una luz solar que entraba como un perdón, y el tipo de calidez que te hacía exhalar sin darte cuenta de que habías estado conteniendo el aliento. Lo llamé Retreat. El nombre estaba bordado en el toldo, letras grises suaves sobre crema. No era llamativo. No era ruidoso. Solo lo suficiente. El día de apertura no fue grandioso. Sin corte de cinta, sin cámaras. No publiqué nada en línea. No lo anuncié al mundo. Simplemente abrí la puerta y giré el cartel de cerrado a bienvenidos. Para el mediodía, el aire estaba cargado de canela, espresso y risas silenciosas. Las mujeres llegaban una por una, algunas con carritos de bebé, otras con maletines, otras con moretones que no podías ver. A cada una le entregaba una servilleta con su pedido. Y un bolígrafo. Escribe un sueño, decía el cartel. Grande o pequeño. Solo tuyo. Los colgábamos en la pared trasera, justo al lado de la estantería y la lámpara de segunda mano que siempre zumbaba cuando se calentaba demasiado. Para el final de la primera semana, la pared floreció, notas garabateadas con letra temblorosa, cursiva, letras mayúsculas, incluso crayones. Volver a la escuela. Dormir toda la noche sin miedo. Abrir un puesto de flores. Sentirme hermosa otra vez. Algunas me hacían llorar. Otras me hacían reír. Todas me recordaban por qué construí este lugar. En el mostrador, junto a la caja, había una pequeña foto enmarcada.
Era del pastel que hice en mi último cumpleaños, solo una capa, una vela, y el glaseado empezando a agrietarse. Había tomado la foto esa noche antes de irme. Junto a ella había una pequeña placa. La libertad sabe a chocolate. La gente siempre sonreía al leerlo. La mayoría no conocía la historia detrás. Algunos lo adivinaban. Unos pocos preguntaban. Nunca les conté todo. Pero ellas contaban lo suyo. Ese era el encanto silencioso de Retreat. Se convirtió en un santuario. No porque yo hubiera sobrevivido a algo, sino porque ellas podían ver a alguien que lo había hecho, y aún así eligió la suavidad. El nombre de Marcos nunca entró en ese espacio. Tampoco el de Elena. Ya no necesitaba sostener sus sombras para probar que estaba en la luz. De vez en cuando, alguien me mostraba el vídeo otra vez. La salida, lo llamaban ahora. Todavía circulaba, todavía se compartía. A veces con música. A veces en silencio. Siempre asentía y volvía a calentar leche. Nunca volví a publicar en línea. Pero las mujeres que pasaban por mi puerta sí. Publicaban sus servilletas. Compartían sus historias. Etiquetaban a Retreat en captions como: este lugar me recordó quién solía ser. Escribí un sueño, y ahora lo estoy persiguiendo. Una vela. Eso fue todo lo que necesitó. No pedí nada de eso. Pero llegó. Silencioso. Feroz. Verdadero. Igual que yo. No regresé de inmediato. Por un tiempo, la casa se sintió como un campo de batalla, y había pasado demasiados años caminando de puntillas sobre minas que nunca puse. Pero una tarde, cuando las hojas apenas empezaban a cambiar y el aire olía levemente a clavo y hierba seca, me paré en la puerta y supe que podía volver. La pintura estaba descolorida. El porche crujía. Pero era mía. No solo legalmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Verdaderamente. Pasé semanas restaurándola, no con lujos, sino con amor. Nuevas cortinas en la cocina. Macetas bajo las ventanas. Planté lavanda silvestre en la entrada, del tipo que florece tarde y obstinada. Como yo. Una mañana, salí con un nuevo buzón y lo atornillé yo misma. Ese Virelli. Ya no su nombre. El mío. Al otro lado de la ciudad, Marcos debió haberlo oído. No se comunicó. Pero imagino que la curiosidad venció al orgullo eventualmente, porque lo vi un día. Pasó lentamente en coche, como si tuviera intención de seguir pero no pudiera evitar detenerse. Las ventanas estaban abajo. Nuestro viejo coche. El mismo gris apagado. El mismo hombre cansado dentro. No se detuvo. No saludó. Pero vio las flores. La pintura. El nombre. Y lo supo. Dentro de la casa, en la pared sobre el pequeño escritorio donde solía estar su estudio, colgué dos cosas. El decreto del tribunal con la firma del juez. Y una tarjeta de cumpleaños doblada que me había escrito a mí misma, meses antes de que me atreviera a irme. Decía: feliz cumpleaños, Simona. Volviste a casa contigo misma. Todavía hago pastel en mi cumpleaños. Solo una capa. Solo una vela. Y cada año, la enciendo con un tipo de orgullo silencioso, no porque alguien lo recordara, sino porque yo lo hice. Recuerdo quién soy. Recuerdo lo que dejé. Y recuerdo que volver a casa no siempre se trata de un lugar. A veces se trata de finalmente elegir tu propio nombre. Y decirlo en voz alta. Sin pedir permiso.